podcast lo inauguramos como el arte de criar hoy. Es para todas aquellas personas vinculadas con la crianza, ya sea padres, madres, abuelos que quieran sentir y pensar desde un lugar de aprendizaje. Hablaremos aquí de lo que nos pasa como padres. Bienvenidos al arte de criar. Bienvenidos a un nuevo episodio del arte de criar. Yo soy la doctora Viviana Riego, soy psiquiatra de adultos con una subespecialidad en psiquiatría infanto-juvenil. Soy María Liz Barba, psicóloga clínica, especialista en niños, adolescentes e infancia. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es la regulación y la disregulación de los niños, cuando muchas veces entran en episodios en los que cuesta calmarse. Vamos a hablar desde la biología, pero también desde el vínculo. Explicar cómo funciona su cerebro, cómo va evolucionando con el tiempo, qué podemos esperar nosotros de eso, cómo podemos acompañar, y también vamos a hablar de nuestra propia regulación como papás. Es un tema muy interesante. Bien. Y lo más importante, muchas veces vienen chicos, María Liz, que hablan de que los niños pasan de 0 a 100. ¿Qué les decís a los papás con respecto a esto, a la disregulación emocional? Esos niños que pasan de 0 a 100, esos niños que explotan, que tienen berrinches, que se enojan con facilidad. Hoy es interesante primero situar en qué etapa del desarrollo están. Si hablamos de un niño pequeño, su desarrollo emocional está empezando, su desarrollo neurobiológico está empezando, y este niño tiene un cerebro primario, un sistema límbico todavía primario, donde las desregulaciones pueden estar presentes. Los berrinches, le llevamos al súper y en el súper querían un caramelo, le dijimos que no, se enojan, pero después llegan al auto y comprenden. Y la disregulación o el berrinche merma, acaba. Y también vamos viendo que finalmente, después de un tiempo, le volvemos a llevar al súper y eso no se repite. Quiere decir que esa desregulación es parte de su desarrollo, parte de mostrar su identidad, parte de probar los límites, pero hay una desregulación diferente. Y en esa es la que hoy vamos a centrarnos también, ¿verdad? En esa desregulación que está en ese niño, que ese caramelo que no se le pudo comprar, ya tenga 3 años o 6 o 9, le lleva a un estado emocional donde aparece la emoción y aparece una conducta que dispara. Golpea, pega, insulta, sos mala, sos la peor. Porque en ese espacio de disregulación no hay pensamiento que regule. Y ahí sí estamos frente a un problema que debe ser visto. Pero me interesaría que vos ahí nos hables un poco desde la biología, ¿qué se ve ahí? Bueno, dentro de la biología, como vos hablaste, primero a nivel desarrollo es diferente. Si hablamos a nivel desarrollo, evidentemente el cerebro de un niño, sobre todo preescolar, no desarrolló todavía como las avenidas, la función ejecutiva entre el sistema frontal, que regula las emociones, que le regula el sistema límbico, que es el sistema de las emociones. Es como que las vías o las avenidas que le ayudan a regular no están todavía desarrolladas, ni tampoco el sistema frontal del cerebro. Entonces el chico todavía ni siquiera aprendió a reconocer sus propias emociones, tampoco a nombrarlas. Y es normal, como vos dijiste, la etapa de los berrinches, que termina aproximadamente entre los 5 años, cuando el chico ya reconoce sus emociones y puede verbalizarlas. Pero como vos dijiste, esto tiene que darse de vez en cuando, tiene que durar menos de 20 minutos y no tiene que ser tan intensa. ¿Qué pasa en estos otros cerebros de los niños que se disregulan? Generalmente sí hay una hipofunción, incluso a otras edades, de lo que es la corteza prefrontal. Entonces funciona un poquito más, con menor intensidad, y hay una hiperactividad del sistema límbico, de lo que es la amígdala, ¿verdad? Que es el de las emociones, de la disregulación. Está hiperactiva, empieza a funcionar, entonces es como que hay un disparo, le cuesta mucho regular. Y también, sobre todo cuando hay mucho estrés, cuando están sometidos a situaciones traumáticas o a situaciones estresantes, también hay cambios neurobiológicos
en el sistema del eje hipotálamo hipoficiario adrenal, ¿verdad? Que son las hormonas del estrés, que como todos sabemos también está en la secreción de cortisol, que incluso cuando son sometidos a mucho estrés los niños, hay como receptores de cortisol que se modifican y que se hacen más sensibles al estrés. Entonces, encima de que aumenta el cortisol, también son más sensibles a estos receptores los niños. Entonces, entran en un estado de alerta. Y también hay una desregulación muchas veces de los neurotransmisores, hay una hipofunción de la serotonina, hay una disregulación de la dopamina y es muy importante. Y también muchas veces está afectada la oxitocina, que es la hormona que se secreta con el apego. Entonces sí se ven estos cambios que también muchas veces son heredados y otras veces son heredados y adquiridos. Por eso es muy importante al inicio el papel de los adultos, ¿verdad? Entonces eso me parece también muy importante, ¿verdad? Y yo lo que pienso muchas veces es en la importancia de la regulación emocional, en lo que es ser consciente que a veces el niño no se puede regular como papás, darse cuenta de que les está superando eso. Quería que hables un poquito. Sí, así como vos hablas, hay una base biológica, pero bueno, uno es papá, no sabe que hay una base biológica, uno empieza simplemente a poner límites, la parte intuitiva de uno como papá, muchas veces lo que termina pasando frente a la desregulación es que mismo va al cole, la profe le dice, es muy mal educado, a su hijo hay que ponerle límites. Entonces, bueno, el papá va a la casa y pone el límite como puede, ¿verdad? Claro. Y ahí es donde nosotros vemos que esto, que como vos explicabas, tiene una base biológica. Hay una organización biológica que determina esto que está ahí, pero el abordaje que esta familia está llevando es contraintuitivo, no va por ahí. Y ese es el principal problema que nos encontramos dentro de la familia. No tienen educación emocional estos niños. Entonces, ¿qué pasa? El papá va a casa, le pone cientos de límites, una cadena perpetua, pero ese niño no mejora. Y ahí es muchas veces donde cuando los papás empiezan a entender esto de que existe una neurobiología, de que esa terapia que ellos están llevando a casa, de corregir severamente, no está llevando resultados, es donde dicen necesitamos ayuda. Y ahí es donde vamos a un estilo que es realmente contraintuitivo, porque no va esto, la desregulación, no se corrige, si bien tiene que ver con la conducta, con los límites, no se corrige desde ese lugar. Cuando hablaste de las emociones, ¿cómo les decís vos a los papás y qué tan importante es hablar de las emociones? Bien, depende de la edad. Bueno, voy a empezar de atrás para adelante. Si es adolescente, por ejemplo, con un adolescente con desregulación, les empiezo a pedir que cuando se encuentren con sus hijos, no le hablen del colegio, ni tampoco de la inconducta. Que le hablen más allá de todo lo que no les sale bien, que le hablen de cosas que saben que le gusta, de su videojuego, entrar en su mundo emocional. Y les ayuda a los papás a que puedan tener una comunicación que no sea solamente sobre lo que le sale mal a ese hijo. También si es un niño en edades más tempranas, me parece súper importante devolver a cosas naturales como el juego en los parques. Enseñarle a los papás a disfrutar de ese tipo de actividades con sus hijos conectados, darse ese tiempo de llevarla a parques, de caminar por la naturaleza, de conectarse con cosas sencillas de la vida como cuentos, por ejemplo, volver a contar cuentos. Todo eso es parte de la educación emocional, validar las emociones. ¿Cómo le enseñas a validar las emociones? Y las emociones se validan desde el lugar donde, bueno, a ver, anteriormente yo lloraba en mi casa y mi mamá me decía, bueno, te voy a dar una buena para que llores con razón. Creo que todos nos dijeron eso. ¿A quién no le dijeron eso, verdad? Y hoy por hoy, si bien es algo nuevo para nosotros, ¿verdad? Para todos los que estamos en crianza, no, ese es un camino de contramano, ¿verdad? Es poder entender de que, cierto, hay cosas que no va a querer o se entiende que hay cosas que no le gusta, pero que a pesar de que no le gusta, esa no es la forma de reaccionar. Realmente. Y validamos lo que siente, validamos el enojo, pero no la forma de ese enojo, ese cómo está obrando
podemos ayudarle con otras estrategias que le hagan sentir mejor y más orgulloso de sí mismo. Sí. Y es tan increíble porque la conducta y el vínculo modifica la neurobiología. Sí. Al nombrar la emoción, se prende más el sistema frontal y la ayuda a estimular. Bien, pero también hay que ser consciente que hay veces, no es que hay niños que no es que no quieran comunicarse, o que padres que no estén intentando ayudarles a sus hijos a comunicarse en sus emociones, sino hay niños que no pueden, ¿verdad? Que está la famosa lexitimia que también... Sí, la lexitimia que a veces no es muy reconocida, pero que me parece muy importante hablar, porque se da en uno de cada 10 niños. Y en un niño que tiene un trastorno autista, por ejemplo, en el 50% de los niños que tienen un trastorno autista, ¿qué es la lexitimia? Siempre como que escuchamos y parece una palabra un poco extraña y lejana, pero es cuando el niño o el adulto o el adolescente primero le cuesta identificar su propia emoción. Por lo tanto, si no identificas, no vas a poder nombrarla, no vas a poder regularla. Y ¿qué pasa? Es como que empezás a sentir como, pero eso no significa que no existe. Entonces vos le ves que parecen muy fríos, como que no le importa nada, pero en realidad es como que tenés un mapa, pero está en otro idioma el mapa. ¿Por qué? Y empiezan a sentir como molestias físicas. Te dicen, me duele la panza y están tristes, que es como, siento una tensión y están enojados, pero les cuesta mucho reconocer, estoy enojado. Estoy triste. ¿Cuál es el problema? Que más allá de que no pueden reconocer, estos chicos muchas veces van de 0 a 100, porque al no reconocer las emociones y al no poder gestionarlas, pasa lo que pasa cuando ponemos tierra debajo de la alfombra. En algún momento eso explota. Y a veces no tenemos en cuenta que muchos niños que se disregulan tienen alexitimia. Y otros tienen las implosiones internas, explotan para adentro, ¿verdad? Y se empiezan a autolesionar y se sienten muy mal. Entonces es muy importante también tratar y evaluar la lexitimia. Y lo que también vemos en la lexitimia, en los chicos que no saben reconocer sus emociones, es que parecen tan fríos. Acaban de mandarse una de las peores. Le insultaron grandiosamente a la profesora. Y vos le decís, ¿y cómo te sentís? Dice, parece que no siente, dice la profesora. A él no parece que no le importa. ¿Verdad? Y no es así, no es que no le importa, es que no puede hacer contacto con esa emoción en ese momento. Es que te das cuenta, porque después le preguntas en otro momento y es como que ahí sí medio se angustia, como no te puede explicar, como que se incomoda cuando tienen que hablar de lo que le pasó o de lo que le pasa, ni siquiera en la crisis, en otro momento. Sí. Y deteriora mucho la imagen personal, el sentimiento de culpa que tienen porque saben que lo que hicieron no está bien, pero en ese momento donde apareció la emoción y apareció la conducta, no hubo ese espacio de pensar. ¿No? Claro, y no pueden regularse en nada. Sí, bien. Entonces es muy importante. Y cuando nos pasa a todos los papás, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nuestro hijo empieza una disregulación? ¿Qué tenemos que hacer como adultos? Esa es una parte que hoy por hoy nos implica. Yo creo que antes no veíamos tanto, ¿no? Era, a ver, mi hijo tiene un problema, le voy a llevar a la psicóloga. Y hoy se va a la psicóloga y la psicóloga quiere empezar con los padres, ¿verdad? Sí. Entonces los padres dicen muchas veces, pero yo no tengo el problema, ¿por qué no le ves a él? Porque está pasando el tiempo y no le estás viendo a él. Y hoy en tratamiento de desregulación emocional, en esto que es la explosión emocional, el berrincho, ese niño que se porta mal, lo primero que nosotros tenemos que hacer es ayudar a los padres que están el 24/7 con los chicos a que tengan herramientas. Y ahí le enseñamos algo que se llama la corregulación, que si mi hijo está hecho en furia, está hecho fuego, yo no puedo ser aire. Si mi hijo está fuego, yo tengo que ser agua. ¿Qué significa eso? Tengo que aprender a no activar esa conducta. No activar esa conducta. ¿Cómo yo puedo estar activando? En ese momento, cuando está la conducta, empiezo a sermonear o empiezo a agarrarle del cuerpo, a estironear, ¿verdad? A poner límites de una manera que hace que esa conducta explote más. Entonces, la corregulación tiene que ver con poder ser ese sistema nervioso que ayude a ese niño
a que esta explosión no se active, sino que esa explosión sea lo menos posible y lo menos impactante, porque también estamos afectando a ese niño. Entonces nuestra conducta regula, hace de neurona espejo, le ayuda a que esa explosión no sea lo tan grande que podría llegar a ser si yo también soy ese, en ese fuego soy ese aire, ¿ya? Entonces por eso me gusta mucho la metáfora de si mi hijo es fuego, yo tengo que aprender a hacer agua. Sí, ni aire ni fuego. Cuidado. Fíjense. Pero ¿qué pasa cuando justamente los padres, Vivi, llegan a la consulta y te piden a vos, tengo un hijo hecho fuego, pero vos te das cuenta que están hechos, que ellos también están hechos fuegos y que ellos son querosén para esa conducta? A ver, ¿qué pasa ahí? Bueno, cuando hablamos de la crianza consciente, que la diferencia con la crianza consciente que tiene que ver mucho con mirarse a uno. Sí. ¿Verdad? Con regularte vos primero, con mirarte vos, estar presente. Sí. Muchas veces no se trata de ser perfectos, sino de estar presentes. Entonces es muy importante que nosotros veamos nuestro propio autocuidado y nuestros propios signos de alarma. No estamos durmiendo bien, estamos más irritables, no nos concentramos, ante cualquier cosa explotamos, no tenemos la misma paciencia. Estos son signos de alarma. O cuando... Porque la verdad que cuando nuestro hijo se desregula, vamos a decir la verdad, nos interpela a todos. Sí. Entonces, cuando vos te das cuenta que vos gritás más fuerte, que vos te enojas, porque te enojas. Pero es muy importante, como vos decís ahí, darte cuenta de que es como tu hijo en ese momento y vos también. Es como un departamento de 3 pisos. En el primer piso está todo lo que es la parte más... de la regulación, la respiración, la frecuencia cardíaca, todo, ¿verdad? En el segundo piso están todas las emociones y en el tercer piso está la corteza prefrontal. Entonces nuestro sistema de alarma ahí nos dice, bueno, tengo que parar. En este momento no le puedo empezar a retar cuando está en plena crisis, porque no va a escuchar. Su sistema frontal no está el sistema límbico. Entonces, como vos dijiste, te sentás y vos mismo respirás. Y ahí te empezás a regular. Y si te das cuenta que no podés, salí, pedí ayuda. Hablamos siempre de que alguien puede actuar en ese momento. Sí. Y ahí también hablamos después de la reparación, ¿verdad? Si nos pasamos también nosotros. Pero hay que ser consciente porque también somos humanos. Yo sé que puede estar súper cansada o cansado y decir, no, yo no puedo con esto. Sí. Ocúpate vos ahora, sí. Y te retiras. Sí, sí. Que hay veces pasa que no nos retiramos y persistimos porque nosotros también estamos atrapados, sí. está capturada nuestra parte frontal, ¿verdad? Y estamos en el sistema límbico. Puede pasar estos dos, tanto el padre como el padre o la madre y el niño están capturados, y ahí es donde se ocurren las peores crisis cuando no usamos nuestras herramientas. Pero ¿qué pasa después, Vivi? ¿Qué pasa después de que, bueno, soy humana, me equivoqué, actué dominada por impulso en el mismo nivel de mi niño, no pude ser ese adulto, todo está perdido? No está todo perdido. Primero, el después es muy importante en todos los sentidos. Si no actuaste bien, está la reparación. Cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos que nosotros también podemos equivocarnos y podemos pasarnos, y no justificamos como yo soy el papá, o estas cosas de que, si no, sí, yo también tendría que haber estado más tranquila. Entonces es como que le enseñamos también a lidiar con sus errores y le enseñamos de resiliencia. A veces estamos muy cansados en ese momento, pero es la oportunidad, cuando ya bajó todo el berrinche, en realidad de que ellos están más abiertos y hablando de neurobiología, de poder entrenar su corteza prefrontal, y hablando de vínculo y de que ellos empiecen a nombrar las emociones. Entonces, como dijiste, ahí le hablas, pero ¿qué pasó? Yo entiendo que te hayas enojado porque tu hermanita te sacó el juguete, pero pero lo que vos haces ahí es, pero eso no justifica, porque ahí ya te pueden escuchar. Sí. Eso no justifica que vos le pegues a tu hermanita y que hayas hecho este berrinche que hiciste.
Entonces, otra cosa que también les ayuda a visualizar y a aprender y a ir regulando, puedes hacer un dibujo, puedes hablar y puedes darle una alternativa. ¿Qué podríamos hacer la próxima vez? Puedes, por ejemplo, decirme, decirle, y muchas veces incluso buscar como herramientas para la próxima, algo que le ayude a tranquilizarse y le hace respirar y como hace como un ritual final de que es lavarse la cara o tomar agua. Lo que no tenemos que caer también es la sobreprotección. ¿Por qué? Porque muchas veces al ver que están así o sentimos culpa porque nos fuimos mal Sí, nosotros, sí. o como que no queremos que sufra y por ejemplo está jugando y se le cae su torre y empieza a llorar porque se le cayó su torre. ¿Y qué hacemos nosotros? Ay, no quiero que sufra. Le saco y le doy otra cosa. O se pone mal porque perdió en el juego. Ah, no, no le ha dado a perder. ¿Qué estamos haciendo ahí? Le Tapando el estamos, sol. claro, Mal. no, le estamos enseñando a regularse. Sí. Porque ¿qué pasa? No está justamente hablando y yendo ni estimulando todo lo que es el sistema de regulación. Sí. Entonces, después va a explotar por todo. Y aparte, como yo siempre le digo a los papás, vos le puedes dar todo y cada vez va a explotar más. Porque le estás desentrenando. En realidad, al único que le tranquiliza eso es a vos. Pero a la larga, al niño le estás haciendo un gran daño. En tu propia casa, porque se va a desregular con todo. Y ni qué decir en el mundo. Sí. Donde él no le van a dar todo lo que él quiere. Y él no va a tener las herramientas para poder regularse. Bien. Y en ese momento olvidamos algo que con el niño con desregulación emocional necesitamos. Y María Liz, ¿cuál es la diferencia entre una irritabilidad estándar, normal, que podemos tener y una irritabilidad grave? Sí. Los niños en general es bueno que se irriten, es decir, no es bueno en la dinámica familiar tener un niño que se irrite, pero es parte un poco de marcar su límite, hasta dónde quieren o qué les gusta, o es su forma de decir no quiero y quiero esto, ¿verdad? La irritabilidad puede ser parte de un proceso, por un cambio. La irritabilidad puede estar como parte de la etapa del desarrollo, en la adolescencia puede estar la irritabilidad, pero la frecuencia puede ser constante, pero no intensa. ¿Y cuándo es grave una irritabilidad? Y cuando es grave ya nos damos cuenta que es grave porque tenemos una intensidad frecuente, tenemos conductas que vos decís, para la situación no amerita esta reacción. No hay la comida que me gusta y insulto, no me lavaron la taquilla y yo tengo que ir al fútbol y tiro todo. Entonces, cuando las reacciones son desmedidas y estas se repiten y vemos que eso interfiere en su relación con el entorno familiar, ahí podemos estar hablando de que esa irritación, esa conducta explosiva nos está dando unas señales de alerta que nosotros como padres tenemos que tomar, y ahí es donde interviene nuestra mirada clínica como profesionales, decir, bueno, ¿por qué está dándose eso? ¿A qué corresponde? Y ahí vos, más experta, nos decís qué diagnósticos corresponden a la irritabilidad, en qué trastornos encontramos esa irritabilidad. Bueno, en el trastorno de desregulación emocional, ¿verdad? Que es un trastorno en realidad que fue desde el 2011 con el DCM5, que habla justamente de una irritabilidad constante, como un chico que está todo el tiempo irritado, no le gusta nada, se está quejando, pero que tiene estas explosiones muy fuertes, Sí. que se lastima o puede lastimarle a otros, o dice cosas muy hirientes y le cuesta controlarse. Y por supuesto, esto le trae, porque cuando nosotros hablamos de que algo ya es patológico o no patológico, cuando afecta las áreas como en la casa, en el colegio, en su desarrollo personal, y le trae un malestar. Con sus ¿verdad? amigos. Con sus amigos. Sí. Y también todos los tipos de disregulación. Por ejemplo, siempre hay que buscar, aparte, si por ejemplo tiene un trastorno de disregulación emocional, de igual manera no tenemos que quedarnos ahí, porque hay otras causas que pueden estar disregulándole. En un niño con autismo, por ejemplo, si nosotros solamente decimos, bueno, vamos a ayudar a regularle,
pero no entendemos qué le está causando. Y los chicos con autismo tienen características que son, por ejemplo, la inflexibilidad cognitiva, entonces, y son muy apegados a las rutinas. Cuando vos no le anticipás algo, por ejemplo, ves que explota porque le cambiaste de lugar o te saltaste una calle y empieza a explotar y vos decís, pero está explotando de la nada. No, vos le cambiaste el esquema. Entonces, por eso se habla mucho de anticipación en el autismo. Y también eso pasa con los estímulos sensoriales. Tenemos que acordarnos que muchos chicos que tienen autismo tienen hipersensorialidad. Entonces, cuando hay muchos estímulos sensoriales, hay una carga en ellos que hace que exploten. Entonces, parece que no hay nada, pero había mucha música, había mucho estímulo emocional. Y nosotros tenemos que aprender eso. En el déficit de atención también, como hablamos de la regulación frontal, ¿verdad? Entonces, del sistema prefrontal, entonces también hay. Muchas veces en los traumas, sí. Muchas veces hablamos de que tienen estas explosiones y parece como que no se entiende, porque muchos de los traumas también o los abusos, como padres no estamos enterados. Sí. Entonces, ante una conducta desregulada es muy importante ver esto. Distinguir. O, por ejemplo, una ansiedad generalizada o una ansiedad de separación, que el niño en la ansiedad de separación tiene como un miedo intenso que algo le pasa a sus padres, pero generalmente no cuenta. Por ejemplo, está en el cole y piensa, a mi papá le va a pasar, va a tener un accidente en este momento, ¿verdad? Entonces, cuando el papá le quiere dejar en el colegio, o empieza a hacer un berrinche que parece que no entendemos, pero tenemos que entender que está teniendo esta disregulación. Entonces, es muy importante ver también atrás de la disregulación cuáles son las causas para enseñarle a corregular, pero también tratar estas. Bien. ¿Y cómo evoluciona esa autorregulación con el tiempo? Bueno. O esa disregulación también. Sí. Muchas veces, si no es patológica o si empieza igual a ser patológica, pero nosotros hacemos los tratamientos adecuados, la terapia, como hablaste, la familia le enseña a corregularse. Muchos niños tienen muy buen pronóstico. También tenemos que tener en cuenta, a veces me dicen, ¿pero qué pasó? De repente está peor. Yo le digo, no es que está peor, está en la adolescencia. Sí. También tenemos que tener en cuenta eso, porque en la adolescencia el sistema límbico empieza a crecer de una manera muy importante y el sistema frontal está como podándose, termina a los 25 años. Entonces el adolescente, más las hormonas, más que es pura emoción, y en que empieza a ver, la familia deja de ser más importante y le ve al otro, o sea que si no tiene estas habilidades, entonces es normal que se disregule un poquito, pero no tanto. Y esta con el tiempo puede evolucionar, si no es tratada, a un problema de depresión, a un problema de ansiedad, o querer regularse, volvemos a lo mismo con el consumo, ¿verdad? Y no hablamos de otro problema de regulación muy importante que muchas veces es la antesala de un trastorno bipolar. Claro. O de una patología más importante, porque yo siempre hablo que en los niños, como el cerebro no está todavía maduro, no se va a manifestar de la misma manera. Pero depende mucho de cómo trabajemos como padres para poder hablar del pronóstico. Pero hay casos que sí, que hay que tener mucho tratamiento, porque como sabes, los papás ponen de su parte, se trabaja mucho, pero lleva un tiempo de regular. Sí. Y esto que hablas, ¿verdad? Cuando nosotros trabajamos en infancia, en salud mental, nosotros vemos antesalas, ¿verdad? Y yo siempre trabajo como en una línea del tiempo. Sé que estoy en infancia, sé que estoy en adolescencia, o sé que estoy en preadolescencia y le estoy preparando para la adolescencia. Y esos indicadores que vamos viendo desde regulación emocional que se deterioran o que son de difícil evolución, bueno, ya nos están hablando de un pronóstico más delicado. Claro, y de otros tratamientos. Y de otros tratamientos que implican otros tratamientos y otras intervenciones, ¿verdad? Otras intervenciones, porque acá lo que tenemos que cuidar es que el chico no se lastime, y que pueda tener una calidad de vida, porque siempre en salud mental buscamos calidad de vida, Sí. ¿verdad?
Y cuando empezamos el tratamiento, ¿cómo empezamos a ordenar la casa, Mariel? Y el tratamiento es bien, bien claro. Empieza por papá y mamá. La heterorregulación, papá y mamá, con seguridad ante las dinámicas que se presentan, porque cuando tenemos la disregulación o tenemos problemas de conducta de nuestro niño, no es que es un niño que se porta mal todo el tiempo, hay veces fluye, pero no se quiso despertar. Es un factor muy importante. No se quiso despertar porque en realidad no tenía ganas de irse al colegio, entonces bueno, eso puede ser una explosión conductual. Y los papás tienen que tener una guía muy clara. Cuando hacemos el tratamiento, yo trabajo con DBTC, que es la línea de trabajo para disregulación en infancia y en adolescencia. Lo primero que trabaja DBTC es fortalecer habilidades en papá, en mamá, y que ellos, cuando se presenten las conductas, tengan herramientas. Ellos. Pero también darle herramientas, habilidades al niño en el día a día. Esto que vos decís, esta caja de herramientas. Esta caja de herramientas son habilidades que tanto los padres aprenden a usar para sí mismos como para enseñarle a sus hijos, y también son herramientas que los chicos tienen que aprender a manejar sus emociones, a manejar su comunicación, aprender qué pueden hacer en un momento que sienten que empieza a presentarse la emoción y esa conducta que ya se conocen que puede llegar a disparar, pero que necesitamos que le demos un espacio para pensar, ¿verdad? Entonces, ahí es donde le enseñamos habilidades a los chicos para que puedan regularse. El tratamiento de psiquiatría, tu intervención es sumamente importante, evaluar si es un momento también para ver si se beneficia con la parte farmacológica, y el trabajo en la escuela, porque son chicos que sufren mucho, sufren porque les duele mucho ser quien son, cómo reaccionan, los amigos que pierden, la relación que pierden con sus padres. Entonces son chicos que sufren mucho, y en la escuela, si son estigmatizados o si no encuentran su lugar, en qué son buenos, esto les afecta muchísimo, más aún. Claro, y ahí me hace acordar mucho de lo que es el trastorno de personalidad límite en la adultez o en la adolescencia, que muchas veces se trata de no haber adquirido por las disregulaciones. A veces uno tiene una disregulación biológica, pero con la invalidación de esta disregulación de sus emociones, como que no adquiere estas habilidades de poder reconocer sus emociones, poder regular sus emociones, se invalida mucho lo que le pasa y empieza como esta lectura distorsionada del mundo. Sí. Por eso es muy importante también el tratamiento. Y en realidad todo empieza desde el apego. Todo empieza desde el apego. Ese apego es la base, es la puerta de entrada, es la cuna del vínculo. Y ese apego tiene que ver con que esa relación de mamá, de papá, sean relaciones seguras, sean unos puertos seguros que ayuden a que ese niño se sienta seguro, contenido, no juzgado. Pero no son la mayoría de las veces. A veces, sin darnos cuenta, inconscientemente llegamos a un apego inseguro, que es el que muchas veces deteriora más este trastorno, que hace más difícil la evolución de este diagnóstico, y compromete mucho, porque después de evaluar, los papás dicen, pero si hubiésemos sido diferentes, si nosotros hubiésemos sabido que no estábamos haciendo bien. Da mucho sentimiento de culpa, porque nosotros fuimos lo que construimos este techito, digamos, y este techito fue de paja, no les protege. Nosotros tenemos que construir techos fuertes que protejan el vínculo, que cuando él se sienta con emociones intensas pueda venir y decirnos, me pasa esto. Pero para eso el apego tiene que ser un apego seguro. Si nosotros en nuestra evolución empezamos con apegos inseguros porque no nos dimos cuenta, porque nosotros también como padres estábamos atravesando cosas difíciles, no es tarde para darnos cuenta. No. Y empezar a cambiar ayuda muchísimo. Y ese cambio el niño lo recibe, porque finalmente el niño y hasta el adolescente es muy humilde en la reparación. Puede llegar, me decía la otra vez un chico, tantas veces ya le perdoné a mi papá y a mi mamá. Y yo le pregunté, le dije, ¿le dejarías de perdonar? Y me dice, no, porque le necesito mucho. Y esa humildad de estos niños, de decir, bueno, son humanos finalmente mis padres, ¿verdad? Y en eso, en la construcción, en la terapia,
Y apuntar a eso en la construcción de la terapia es importante, a construir techos seguros. Claro. ¿Ya? Sí, y ahí es muy importante, una vez más, mirarnos y darnos cuenta si nosotros necesitamos también una ayuda extra, más allá de la que a la que acudimos por nuestros hijos. Sí, 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 sí. Me parece muy importante. Sí, y acordarnos que no tenemos que herir para educar, ni ser heridos para aprender. Yo creo que los hijos nos interpelan y siempre nos hacen crecer y nos hacen ser mejores personas. ¿Verdad? Para Y eso hay vinieron. veces, claro, hay veces que uno vive, o sea, ahí te das cuenta, pero yo también me desregulo o esta era mi manera de actuar. Sí, Y sí. como que, sí, por eso a veces nos enojamos también, pero a veces es como que son nuestro espejo. Sí. Y como vos hablas de las neuronas en espejo, son para bien o para mal, ¿verdad? Entonces, podemos estar también en un momento sobrepasado y que nos cueste mucho tener este apego. Entonces, es mirarnos, cuidarnos para poder cuidar. Así mismo. Hay veces queremos poner en prioridad, no, mi hijo es, ve con mi hijo, ¿verdad? O ahora no puedo pagar una terapia para mí, vele a mi hijo. Yo siempre digo, no, si vos reconoces, es importante que pongamos los huevos en bolsas diferentes, en canastas diferentes, repartamos, porque si no se rompen. Sí, y a vos no te pasa eso que le decís, pero quiero que hagas terapia. Y te dices, no, pero a mí no me gusta hablar de mis emociones. Bueno, Por ahí hay que empezar a hablar. Por ahí empieza, ¿verdad? Sí. Bien, empezar a vernos humanos en la crianza, y si tenemos estos problemas de desregulación emocional, problemas conductuales, acordarse de esta simple palabra que aprendemos, que la crianza de niños desregulados es contraintuitiva, no es en relación a lo que mi intuición me dice, tengo que ponerle más límites, tengo que ser más duro, me dijeron que soy muy floja, cuidado, no va por ahí. Y que muchas veces, porque son de difícil manejo, no es que seamos malos padres, necesitamos orientación. Así mismo. Y es importante saber cuándo necesitamos orientación y cuándo pedir ayuda. Bien, bien, bien. Y no perdamos tiempo, que la infancia es corta, la adolescencia es importante que la disfruten, y después ya nos queda una relación que podemos disfrutar del vínculo. Sí. Y no caer en ese error de que van a mejorar las cosas Con el tiempo. con el tiempo. No. Si uno no trata, empeora. Sí, bien. Un placer, Vivi. Igualmente. Gracias.